¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga en esta mañana. Representa para mí un placer el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. No cabe duda que es el mayor privilegio que el ser humano puede tener. Ser instrumento en la proclamación de la palabra de nuestro Dios a la humanidad. En este momento vamos a meditar en el Salmo capítulo 23. En este pasaje, Dios nos va a enseñar la manera en cómo actúa entre nosotros cuando permitimos que Él sea nuestro pastor. Observaremos a un pastor que alimenta, que cuida, que protege, que nos guía, que nos ayuda y que está con nosotros. Y su mayor anhelo es que estemos con Él por toda la eternidad. Así que le voy a pedir que me acompañe en la lectura desde el lugar donde usted se encuentre en este momento. Quiero que abra su Biblia de Salmos capítulo 23 y dice de la siguiente manera: Jehová o el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Sin duda, este salmo ha sido una de las porciones más amadas por millones de personas en el mundo y una de las porciones que más ha usado el Señor para proveer y traer consuelo y aliento en cualquier momento de la vida. Es interesante observar también el contexto del pasaje. Si usted observa el capítulo 23, le antecede el capítulo 22, obviamente. Y el capítulo 22 se le conoce que es un salmo mesiánico. En este capítulo, el salmista habla de sí mismo, pero también se refiere al Mesías. En otras palabras, se nos habla de nuestro Salvador Jesucristo. Más específicamente nos habla de la obra redentora que se llevó a cabo en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Nos habla del sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz. Por eso dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que nuestro Señor Jesucristo también expresó en la cruz. Es en ese contexto en que el salmista escribe: Jehová es mi pastor. El salmista es un ejemplo de una persona que ha puesto su confianza en la obra redentora de Jesucristo allá en la cruz, el cual le permite tener esa seguridad de que Jehová es su pastor. De una manera personal, Jehová llega a ser el pastor del individuo, y en este sentido es como el cristiano hoy en día puede expresar de la misma manera y hacer de este salmo una realidad a su vida. Desde el momento en que confía en Jesucristo, en ese mismo instante nuestro Señor y Salvador Jesucristo se convierte en su pastor. Si usted observa, el salmista hace una afirmación de una manera personal diciendo: Jehová es mi pastor. No dice: es el pastor nuestro, es el pastor de todo el mundo. Él deja muy en claro que nuestro Dios puede ser pastor de aquellos que confían en Él, que depositan su fe en Él, aquellos que se acercan a Él en fe y en arrepentimiento, creyendo en la obra redentora de nuestro Salvador en la cruz. Así que una persona puede decir: Jehová es mi pastor, debe aceptar la obra de Cristo. Ese es el requisito. Otro aspecto importante que observamos es quién lo escribe y en el momento en que se escribe. Sin duda, el autor es David, el rey David. David es más conocido por ser uno de los reyes del pueblo de Israel. Uno de los mejores, por cierto.
Inclusive la Biblia lo nombra el mejor o el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, también cabe recordar quién era él. Antes de llegar a ser el rey de Israel, él fue un muchacho cuya labor y profesión era ser pastor de ovejas. Y fue un excelente pastor. No había otro como él para tal puesto. Así que sabía cuáles eran las funciones principales y las características de un buen pastor. Sin embargo, él reconocía que Dios era el pastor de los pastores, aludiendo a lo que Jesús mismo dijo allá en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Amén. Yo soy el buen pastor, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otra parte, este salmo fue escrito cuando el rey David estaba huyendo de Saúl. Se encontraba en una terrible circunstancia de vida, al escapar de las manos de un rey que buscaba matarle, al vivir por fuerza en el destierro de un reino que le pertenecía por derecho divino, pues ya habían sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. ¿Se imagina pasar por momentos así? Probablemente alguno de ustedes lo ha experimentado y sin lugar a dudas son momentos aterradores para cualquier ser humano. ¿A poco no? David había pasado días fuera de su familia. Había experimentado la soledad. Había pasado por momentos de angustia. Constantemente su vida se veía amenazada porque David enfrentó un sinfín de enemigos en toda su vida. Iniciando por el rey Saúl, los filisteos, su propio hijo Absalón y personas que se levantaban constantemente contra él. En medio de un contexto así, es como hace esta analogía a partir de su antiguo trabajo con el trabajo que hace nuestro Dios de cuidar a los suyos como buen pastor. Así que quien dice y expresa las cualidades de un pastor que cuida, provee, restaura, consuela y da paz, es nada más y nada menos de un hombre que experimentó en carne propia a Dios en medio de la crisis. Y escúcheme bien, y si Dios le fue fiel a David al poner su confianza en él, estoy completamente convencido que Jehová como mi pastor, que Jehová como su pastor hará lo mismo con cada uno de ustedes. Él estará con nosotros, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Así que cobre ánimo en este momento. Confíe en el Señor, porque Él es nuestro pastor y Él está con nosotros. Así que observemos cómo se hace evidente el pastoreo de nuestro Dios. Dice el verso 1, el del capítulo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Podemos estar seguros que si Dios es mi pastor, nada nos faltará. Es posible que suframos en algunas otras circunstancias, pero cuando Jehová es mi pastor, Él puede suplir todas mis necesidades. Y Él está dispuesto a hacerlo por su corazón, porque su corazón está lleno de amor y por lo tanto nada me faltará. No me faltarán las cosas temporales. ¿No alimenta Él a los cuervos y hace que crezcan los lirios del campo? ¿Cómo pues puede dejar a sus hijos que perezcan de hambre? No me faltarán tampoco las cosas espirituales, porque su gracia será suficiente para mí. Lo expresó Spurgeon. Así que Él sabe todo lo que necesitamos. En esta expresión se ve a Él como una oveja. No es casualidad que el Señor haya usado este animal en la palabra de Dios. La Biblia nos compara a cada uno de nosotros como ovejas. ¿Sabe? En la Sierra Tarahumara, principalmente en las barrancas, en la gran mayoría de las personas tienen animales de este tipo. Y constantemente en las mañanas los sacan a pastar. Y es interesante que en las tardes los pastores tienen que ir por ellas, porque una de las características de estos animales es que nunca aprenden el camino de regreso. Forzosamente el pastor tiene que ir en busca de ellas. A diferencia de otros animales, por ejemplo los perros
Los gatos y otros animales regularmente regresan solos, pero las ovejas no. Recuerdo que en cierta ocasión unos amigos intentaron deshacerse, por ejemplo, de un gato que hacía mucho desastre en casa. Tristemente llegaron a esa conclusión y un día fueron y lo tiraron lejos en el monte, más o menos unos 10 kilómetros. Pues resulta que dentro de 6 meses, escuche bien, 6 meses, un día observaron que un gato andaba dentro de la casa y resultó ser la misma que habían tirado hace tiempo. Claro está que esta vez regresó más mansita y ya no hacía destrozos y se quedó en la familia por muchos años. Es interesante en lo que sucede de la misma manera con las ovejas. Ellas no aprenden el camino para poder regresar. Y así sucede con las personas que andan como ovejas descarriadas. Difícilmente saben el camino de regreso, a menos que el pastor vaya por ellos. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 25, dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pero todavía hay otras ovejas descarriadas que no saben cómo regresar al camino. Ovejas que andan buscando llenar sus vidas y tienen un vacío. Y ese vacío buscan llenarlo con la filosofía, con la tecnología, la ciencia, las artes y cualquier otro placer de la vida. Pero déjeme decirle que jamás llenarán ese vacío hasta no ser encontradas por el pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Así que la invitación es que haga en este momento a Jesucristo como su pastor. Venga a los brazos de nuestro amado Salvador y disfrute de su perdón. Dice el versículo 2: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Esa es la primera cosa que hace el pastor, nos alimenta. Dice que en verdes pastos nos hace descansar. La responsabilidad del pastor es llevar a las ovejas a un lugar donde hay alimento, pero es responsabilidad de la oveja comer pasto para su desarrollo y para su crecimiento. La oveja se acuesta una vez que se llena de pasto y entonces empieza a rumiar, empieza a masticar todo lo que ha comido una y otra vez. A eso se le llama rumiar. El pasto para la oveja es lo que para nosotros es la palabra de Dios. Nuestro Dios ha provisto su palabra, la Biblia, pero es nuestra responsabilidad alimentarnos de ella y rumiarla. Rumiar es la imagen perfecta de lo que es la meditación. Y meditar significa pensar y reflexionar el texto que hemos leído, las dulces palabras de nuestro Dios, una y otra vez, hasta sacar el provecho de ella para nuestras vidas. Su palabra es suficiente y muy vasta, es de calidad y en ella podemos encontrar descanso. Dulces y llenas son las doctrinas del Evangelio, aptas como comida para las almas, su hierba y nutrición natural para las ovejas. En Cristo hay muchos pastos y alimento jugoso, de modo que no es posible agotar la hierba, dejando el suelo desnudo. Aquí hay muchas corrientes y las corrientes son profundas. Desde que Cristo fundó su iglesia, es interesante esto, en la tierra las ovejas se han venido comiendo de estos pastos y con todo están llenos aún de hierba como siempre. Las ovejas han venido comiendo desde Adán y con todo están llenas a rebosar hasta el día de hoy. Y seguirán estándolo hasta que las ovejas ya no tengan que usarlas, porque cuando eso suceda, escuche bien, ya estaremos en el cielo. Esto lo dijo Robinson. Junto a tranquilas aguas me conduce. El pasto es un tipo de la palabra de Dios y el agua es un tipo del Espíritu Santo. Las ovejas son muy susceptibles a ensuciarse y el pastor sabe perfectamente de ello, y es por eso que constantemente las ovejas eran guiadas hacia las aguas para ser lavados y ser purificados y ser saciados de su sed. Y de la misma manera nosotros somos purificados y santificados por la dirección de la palabra y el Espíritu Santo. Y en Cristo podemos satisfacer toda nuestra sed.
Así que Jesucristo es capaz de lavarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán sucio podemos estar. Él es el experto en restaurar nuestras vidas. Alguno de ustedes probablemente necesita urgentemente esta restauración, porque su alma probablemente está cansada, está golpeada, ensuciada. Déjeme decirle que usted necesita un pastor, Jesucristo. Deje que Jesucristo le ministre y le ayude a su alma. Dice el versículo 3, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Parece que cuando el Señor nos guía por sendas de justicia, pasamos por valles tenebrosas. Otras versiones dice sombras de muerte. De alguna forma u otra, la muerte está tan cerca que nos llega su sombra. Estos valles tenebrosos es un tipo o ilustración de las dificultades. Pueden ser en el matrimonio, en una relación, en un negocio, la familia. Pueden venir de mil maneras, pero los pasaremos, porque al final de cuentas no dejan de ser sombras nada más. Regularmente las sombras nos asustan, pero no pueden hacernos daño. ¿Alguna vez los ha mordido la sombra de un perro, por ejemplo? ¿Les ha cortado la sombra de un cuchillo? ¿Los ha atropellado la sombra de un auto? ¿Verdad que no? Regularmente las cosas por las cuales sufrimos son solo sombras. Son solo sombras, resultados de nuestras imaginaciones y nuestros pensamientos que permitimos que entren en nuestras mentes para que hagan su fortaleza. Pensamientos irracionales que no están basados en hechos. Pueden ser muy reales, pero no son reales. Un ejemplo de ello fueron los hijos de Israel. Ellos no llegaron a la tierra prometida por una sombra. Sus pensamientos estaban tan confundidos y se decían dentro de sí, es que son más poderosos que nosotros, es que allá hay gigantes. Se paralizaron por el miedo, por algo que no era real. Observamos que otra mentalidad muy diferente tenían Josué y Caleb, al decir, sí podemos, Dios está con nosotros, así que avancemos y conquistemos Canaán. Y fueron los únicos que entraron. Una sombra de la muerte no puede destruirnos porque la muerte ya ha sido destruida en la cruz del Calvario. Recuerde, es la pura sombra. Recuerde que estas sombras o valles son pasajeras. No van a durar para siempre. Escuche bien eso. No duran para siempre. Recuerdo que mi hijo Joel va a cumplir 3 años en el próximo mes. Y hace unos días atrás, su hermana quería asustarla diciéndole que si no se dormía temprano, iba a venir el monstruo por él. Y me llamó la atención la respuesta de Joel. Le dijo a su hermana, nah, los monstruos no existen. Jesús cuida, Jesús cuida. Y tenía eso en mente constantemente. El salmista podría decir, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás a mi lado, Jesús cuida de mí. El versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Sin duda, en el proceso habrá enemigos que enfrentar. Pero el Señor nos dará la paz, las fuerzas, la sabiduría para poderlos enfrentar. Y luego termina diciendo, has ungido con perfume mi cabeza. Eso significa que somos especiales, que yo soy especial, que he sido invitado a comer en la mesa del palacio real del Señor Jesucristo por la pura gracia, por su pura misericordia. Y luego dice, has llenado mi copa a rebosar. Esto significa que Dios ha provisto y nos da todo a manos llenas al punto de que nosotros podamos ser de bendición a otros. Y el versículo 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Cuando seguimos al pastor, la bondad del Señor y la misericordia nos seguirán por siempre. Y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Y este es el anhelo de nuestro Dios, que un día estemos con Él por toda la eternidad. Juan 10:10 dice, el ladrón
no viene más que para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que el reto es el siguiente, y yo espero que lo tome con una declaración para su vida. Dios es el mejor pastor. De hoy en adelante me entregaré por completo a Él en fe, en arrepentimiento, para que sea mi pastor. Estoy convencido que cuidará de mí. Me alimentará con su palabra, con su espíritu me guiará, me confortará mi alma, estará a mi lado en cualquier situación que pase en la vida, todos los días hasta el fin del mundo. Señor, sé mi pastor. Señor, yo quiero ser tu oveja. Espero que esta declaración como conclusión sea su vida a partir de hoy. Hermanos, fue un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga.